los estudiantes y todo. Justamente en esta imagen, ¿cierto? Salud, Vadir. ¿Solo así estornudo? ¿Sí? ¿No se siente nada más ahí atrás? ¿No? Porque así con fuerza eso, ¿no? Entonces los movimientos de la región de la cadera, de la pelvis, las bursas, que era lo último que les había mostrado. Vamos a hacer un momentito para que pase aire, por si acaso. Por favor, tal vez un poquito. Disculpa que te moleste en tu momento de pensar. La ventana más, por favor, para que pase aire. Porque después se pone muy pesado. Nos vamos a la rodilla. ¿Qué vamos a ver en la parte, en la región de la rodilla? Cuando nosotros evaluamos la rodilla, vamos a realizar una inspección donde lo que más nos va a llamar la atención va a ser el aumento de volumen de la articulación. ¿Por qué viene el paciente? Dolor, que se va a asociar a aumento de volumen. ¿Ya? Cualquier tipo de lesión que te vaya a llevar a eso. Entonces, evaluamos el aumento de volumen de las rodillas, la simetría, la asimetría, como habíamos visto al principio de las imágenes. Evaluamos el estado de algunos músculos, como el cuádriceps. ¿Dónde va a estar el cuádriceps? ¿Dónde está, perdón? No, ¿dónde había estado? ¿Sí? En el muslo, muy bien. Un aplauso para ustedes. ¿Dónde? ¿De dónde a dónde? Ya, ¿dónde está el sartor? El sartor. Aquí también, muy bien, ya saben. ¿Dónde está ese músculo ahora? El cuádriceps. ¿De verdad que no se acuerda? Hace años. Voy a utilizar la manera de reñir como les había contado una vez en la San Simón. No, como el pediatra les riñe a los que están llevando pediatría. Tontitos, pues. Tontitos, eso no va conmigo. La atrofia va a hacer sospechar de un problema crónico de la articulación de la rodilla. Vamos a observar la alineación de todo lo que es la extremidad inferior de esta región, de la rodilla. ¿Ya? Las piernas arqueadas formando un ángulo, lo que estábamos hablando, y aquí vamos a corregir lo que habíamos hablado un día en gabinete. ¿Ya? La forma, el ángulo de la rodilla como vaqueros, así abiertos, alicates, habíamos dicho que se denominaba genuvalgo, ¿se acuerdan? Pero es al revés, ese era el genuvaro. Varias veces hemos hablado y ustedes se han grabado eso, ahora van a acordar de que, se ha equivocado, es al revés. Entonces, como vaquero constituye un genuvaro. Y al revés, un ángulo en sentido contrario, donde las rodillitas se unen. Incluso habíamos dicho que la mayoría de los pacientes, de las personas que tienen sobrepeso, tienden a tener una modificación estructural en las extremidades inferiores, va a ser considerado como un genuvaro. Cuando vamos a palpar la rodilla, nosotros palpando la rodilla, vamos a buscar principalmente algún derrame articular, aumento de volumen en lo que es la articulación, puntos dolorosos de tendinitis, bursitis, que van a estar presentes en esa región. Signos que nos van a hacer sospechar de un derrame articular. Signo del témpano. ¿Se acuerdan del hígado? Había un signo del témpano. Signo de la ola. También en la parte de ascitis teníamos estas dos pruebas. ¿Qué va a suceder? En el signo del témpano dice ambos dedos índices. Vamos a ver la extremidad inferior, la parte de la tibia y la parte pretibial y la parte inferior del muslo. Vamos a hablar con nuestros dedos, excepto el índice. El dedo índice va a estar directamente sobre la rótula, que va a realizar presiones en contra de la articulación propiamente dicha. ¿Qué vamos a buscar? Si está lleno de líquido, vamos a buscar que la rótula choque, golpee la articulación propiamente dicha de la rodilla. En el signo de la ola podemos utilizar, dice, con el dorso de la mano, vamos a imprimir presión en los fondos de saco a cada lado de la rodilla, lo que nos va a dar un abombamiento contralateral. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presionar, imagínense una rodilla, vamos a presionar y al otro lado va a aumentar su volumen en caso de que tenga líquido en su interior.
Entonces aquí hay algunas pequeñas modificaciones. Por ejemplo, cuando hay un aumento del volumen de la rodilla, ustedes ven que con una sola mano está realizando la exploración, también es suficiente, ¿ya? Entonces palpamos la rótula en contra, presionamos la rótula en contra de la articulación. Vamos a ver la presión acá, aquí está utilizando la técnica. Vamos a utilizar la presión. ¡Salud! La presión a cada lado de los fondos de saco de la articulación para ver el aumento o la deformidad de la extremidad. ¿Qué movimientos vamos a realizar en la rodilla? El paciente, ya saben, puede estar en el cúbito supino, puede estar parado, como ustedes quieran, lo van a explorar. Vamos a evaluar rangos de movimiento normales. Una flexión de 135 grados. Una extensión normal de 0 grados, pero tenemos una hiperextensión que puede llegar hasta los menos 10 grados, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar eso en nuestro paciente. ¿Cómo? La hiperextensión principalmente ejerciendo ligera presión sobre la articulación. Vamos a evaluar los rangos de movimiento buscando la presencia de sonidos, crujidos en la región articular que nos pueden dar un dato clínico de un proceso patológico como el artrosis, ¿ya? Principalmente. Vamos a evaluar la estabilidad de la rodilla. Cuando evaluamos la estabilidad de la rodilla tenemos principalmente dos signos que evaluar. El signo del bostezo y el signo del cajón. En el signo del bostezo va a evaluar tanto los ligamentos lateral externo como el lateral interno. ¿En qué consiste? Vamos a agarrar la rodilla, en este caso la rodilla derecha. Una de nuestras... Mucho polvo, ¿quién me está contagiando? Vos estás muy cerca, estás con barbijo, ¿Quién más está mal? Otro. Desde allá hay un estornudo raro. Entonces, agarramos la articulación de la rodilla, en este caso rodilla derecha, en la región externa o lateral externa de la rodilla con la mano izquierda y en la región interna del tobillo con la mano derecha. La mano derecha va a ejercer presión externa y la mano izquierda va a ejercer presión interna. ¿Qué vamos a buscar? En el caso de que haya una lesión de los ligamentos laterales, en este caso internos, la articulación va a ser esta. Se va a separar literalmente entre superficie articular y superficie articular, ¿ya? Normalmente no tiene que haber ese movimiento. Lo mucho que podemos mover no va a superar los 5 grados. Y si superamos no va a superar los 10 grados en las personas que tienen hiperlaxitud articular, ¿ya? Entonces, signo del bostezo. El signo del cajón, vamos a acomodar a nuestro paciente en el cúbito dorsal con la rodilla flexionada a 90 grados. Vamos a nosotros sentarnos arriba del pie del paciente para darle más estabilidad a la parte distal. Con ambas manos vamos a agarrar la parte superior y posterior de la pierna y vamos a traccionar hacia nosotros, ¿ya? ¿Qué vamos a buscar? En este caso, la articulación, vamos a evaluar los ligamentos cruzados anteriores cuando hacemos esta maniobra. El ligamento cruzado anterior que, si está lesionado, va a desarticular, literalmente como un cajón, ¿ya? Podemos hacer la parte invertida esta, al revés. Vamos a acomodarnos de la misma manera, vamos a agarrar la parte superior de la pierna, pero en este caso vamos a presionar en contra del paciente, lo que nos va a llevar a un signo del cajón invertido, donde va a evaluarse el ligamento cruzado posterior. La articulación va a ser se va a ir hacia la parte posterior. Entonces, así evaluamos la rodilla. La parte del tobillo, la parte del pie y del tobillo es mucho más fácil cuando nosotros vamos a evaluar en el paciente. En los grupos de gabinete hemos evaluado estas características y con los que estamos actualmente vamos a evaluar también. ¿Y qué vamos a ver? Tenemos que ver desde la región superior de la extremidad inferior, tenemos que evaluar características generales.
¿Ya? ¿Qué vamos a ver? Nos vamos al pie y al tobillo. Durante la inspección podemos encontrar lo que es el pie plano, una disminución o aplanamiento, dice, de lo que es la curvatura plantar, el arco plantar. El arco longitudinal está caído y se ve mejor con el paciente de pie. Vamos a evaluar a los pacientes y vamos a ver qué otro detalle podemos ver. Un pie cabo, esa curvatura plantar va a ser mucho más exagerada, mucho más grande. El hallux valgus o juanete. Cuando ya hablen de un paciente que tenga un juanete, entre ustedes ya no van a mencionar esa palabra. Juanete para la gente de afuera, ¿no es cierto? Nosotros lo vamos a conocer como el hallux valgus. Es una angulación entre el primer metatarsiano del cortejo mayor, el cual se va a desviar en dirección del resto de los deditos del pie. Puede cabalgar en algunos casos sobre el segundo tejas, ¿ya? Entonces es una desviación que se va a presentar ahí. Dedos en martillo. Creo que había uno con dedo en martillo, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan? Había uno con dedo en martillo. No sé en qué grupo estaba, en el segundo grupo creo que estaba. Sí, me acuerdo de uno, que tenía su dedito flotando literal, que estaba un poquito flexionado. Entonces, dedos de martillo, una hiperextensión de la parte proximal de las metatarsofalángicas con una flexión interfalángica proximal. Es frecuente en sitios de roce donde hay mucha presión del zapato, ¿ya? En el dorso del nudillo se forma una callosidad, un engrosamiento de la piel, lo que le va a dar mucho más esa característica. Las callosidades es respuesta de niños, ¿no es cierto? Las callosidades van a ser esos engrosamientos de todo lo que es la piel, pero un detalle importante, no es doloroso. Frecuentemente en la planta de los pies de los pacientes. Entonces aquí hay algunas imágenes, por ejemplo, ¿cómo se llama? El juanete, ¿verdad? El hallux valgus. ¿Con quién hacía hablar? ¿A quién hacía mandar foto? ¿Ha llegado al grupo? ¿Ha visto las fotos del grupo? Privado, ¿verdad? Privado, ¿no? Los pies, las características del arco plantar, un pie entre comillas normal, un arco normal, un arco cabo y un pie plano. Entonces son características que nosotros podemos ver en el paciente. Cuando vamos a evaluar, ya les he dicho en el gabinete, vamos a evaluar sus pies y vamos a poder determinar si tienen algún grado de pie plano. En el anterior había todo un grupo que era con pie plano, ¿no? ¿Verdad? Que estaban con pie plano. Y el otro grupo, todos presentaban una alteración en la simetría de sus rodillas. ¿No es cierto? Hasta nombres se han puesto, los tuyas y los pie planos, ¿no? El dedo en martillo, donde vamos a ver una angulación literal y la formación de una callosidad en la región en contacto con el zapato. Este también está tosiendo. ¿Alguna pregunta? Ya hemos terminado. Dime, Julio. ¿Cómo puede ver así en las clases iniciales las clases de cadera? Porque ahora revisas las varices internas, ¿cómo lo puedes expresar? Poder resumir una varice interna. Ya. Primero, dicen cómo podemos describir o cómo podemos diagnosticar una luxación congénita de cadera. No, una displasia de cadera. Una displasia, igual, una luxación, el mismo detalle. Entonces, ¿qué ocurre en la displasia de cadera? Primero, nuestros bebés. ¿Qué vamos a hacer? Habíamos hablado un día en gabinete, vamos a agarrar al pacientito, bebé, el decúbito dorsal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a traccionar ligeramente las extremidades inferiores, ambas, y vamos a levantar los piecitos tratando de formar un ángulo de 90 grados entre las extremidades inferiores y el tronco. ¿Para qué? Para evaluar los pliegues
de la región posterior. Los pliegues glúteos, los pliegues popliteos, ¿ya? Y la punta del talón, ¿ya? Entonces, si hay un problema de displasia de cadera, vamos a encontrar una asimetría en esos pliegues. No van a estar iguales. Si ustedes, bueno, no sé, ya les he dicho varias veces que ustedes se paren en el espejo y se vean pelados, ¿no es cierto? Si se van a ver en el espejo, no sé si se pueden ver de espaldas. Y si no, saquen una foto de detrás, ¿qué van a ver? La línea interglútea y los pliegues glúteos que van a ser, no sé si serán redonditos, utilizo mi imaginación, pero tendríamos que ver dos arcos así. Si tenemos una asimetría en esos dos arcos, tenemos una probabilidad de displasia, ¿ya? Y en los niños es más fácil porque les digo, la región del muslo, la cara posterior, todavía tiene, ¡ay, gordita está mi guaguita! Mira sus rayitas, dicen, ¿no es cierto? Más plieguecitos podemos ver. Y esos pliegues, de igual manera, tienen que ser simétricos, ¿ya? Pero la simetría es muy importante. Ahora, si nos vamos más allá de la pediatría, vamos a nosotros utilizar algunas maniobras donde, ¿cómo se llama esta? ¿Alguien ya ha visto cuando a un bebé a su control lo llevan, le agarran de las rodillas, le flexionan las caderas y las rodillas y van a abrir las extremidades inferiores de esta manera para ver si hay o no una salida de su lugar de la articulación? Esa es la maniobra que no me acuerdo. ¿Alguien me acuerda? Tiene el no me acuerdo, así no es, de la maniobra de no me acuerdo. Entonces, la maniobra de ortolani, ya sabía que tenía que ver con eso, con el ortolani. Entonces, vamos a encontrar a través de esa maniobra la posibilidad de diagnosticar. Para más eficiencia, para corroborarlo, una radiografía, te van a medir ángulos entre acetábulos y todos los componentes articulares, y no tiene que haber una diferencia. Aquí sí creo que no es mayor, no tiene que haber una diferencia mayor a los 26 o a los 16 grados, creo que es, ¿ya? Entonces, esos detalles tienen que tomar en cuenta para una luxación de cadera, para una displasia de cadera, ¿ya? El otro tema, ¿cuál es el otro? Las varices internas. Son varices internas, no se van a ver. ¿Cómo sospecharían de varices internas? El último día de clases creo que hemos hablado de eso y decía, ustedes tienen el mayor riesgo de presentar varices, sean internas o externas, porque vamos a estar bastante tiempo de pie, cansados, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? El paciente va a presentar, primero, cansancio en las extremidades inferiores. Va a sentir mucho más cansancio del habitual. Va a presentar dolor, ese cansancio se va a convertir en dolor muscular, ¿ya? Y las maniobras para determinar, por ejemplo, en extremidades inferiores para evaluar los meniscos, muchas veces salen positivas, ¿ya? Pero ¿qué podemos hacer? Vamos a buscar una ecografía doble para determinar el flujo sanguíneo, ¿ya? Para prevenir eso, no sé si es verdad, pero todos los días que dan por lo menos 10 minutos con los pies. Sí, para ayudar. Sí, porque descansar con los pies elevados van a hacer que el retorno venoso sea más sencillo desde la parte inferior. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿De qué están hechas sus venas? De eso, ¿no es cierto? ¿De qué están hechos sus músculos? También, ¿no es cierto? Entonces, si no vamos a fortalecer todos esos materiales, no va a servir de nada. Vamos a hacer algunos métodos para descansar, vamos a elevar las piernas, todo eso, pero el detalle es que si no vamos a fortalecer o fortificar la parte muscular, estamos arruinados, ¿verdad? Entonces, como prevención, mejor todavía les va a servir que hagan actividad física para fortalecer la musculatura de las extremidades inferiores, ¿ya? ¿Y ustedes qué hacen? Lo hacen eso. Y yo conozco unos pacientes que tienen, y si ellos tienen y están en ginásio, se puede revertir o no. Cuando es internas y no son ya tortuosas, se puede disminuir. Externas, grandes, no creo. Pequeñas. Pero esas más que varicosidades son las famosas arañas vasculares, ¿no es cierto? Entonces, con esas no hay problema, pueden desaparecer.
pero el detalle viene en las venas varicosas como tal, que son esas tortuosas, esas gruesas, ¿no es cierto? Entonces ahí está el mayor detalle que ustedes pueden ver. Así es. ¿Preguntas de algo de aquí? ¿Nada? De algo de aquí. ¿Ven ustedes que lo hacen? ¿Ya? En ese momento agarras tú tu plantilla o tus arneses para la displasia y son resistentes, duras, no va a pasar nada con esto, va a estar. ¿A qué piso? No. Columna vertebral. Cuando vamos a hablar de la columna vertebral, empezaremos, ya sabemos dónde está la columna vertebral, ¿no es cierto? ¿O no saben? O me van a contestar como los colegiales. ¿Dónde está su clavícula? Clavícula. ¿Dónde está su columna vertebral? Tampoco están perdidos. O habrá sido como ustedes que se pierden rapidito, ¿verdad? ¿Qué funciones cumple la columna vertebral? Sostén. ¿Qué? Protección. Motora. Soportan, ¿ya? ¿Qué has dicho? Estabas hablando. Vos estabas hablando. El Víctor no habla, el Víctor estaba bostezando. Soporte, estaba más bostezando. Le vamos a pintar la cara, creo, para recordar viejos tiempos. Entonces, ¿qué hace la columna vertebral? ¿Qué es lo que a nosotros nos va a interesar? Primero, forma parte de todo lo que es el esqueleto, ¿no es cierto? Desde el cuello, el dorso, el tronco, la parte lumbar, toda esta región en general va a formar, va a ser parte de lo que es el esqueleto axial. Va a proteger la médula espinal, algunos nervios que van a salir de estos, va a soportar todo el peso del cuerpo, va a desempeñar una función muy importante en la postura que adoptan ustedes, en la parte de la locomoción también, va a proporcionar rigidez, pero al mismo tiempo flexibilidad de todo el cuerpo, ¿no es cierto? ¿Y nosotros qué hacemos? Nos sentamos todos chuecos, nos acomodamos chuecos para dormir. ¿O cómo dormimos? Peor todavía, ni siquiera nos acomodamos para dormir, nos derramamos para dormir, ¿no es cierto? Entonces el recordatorio anatómico, como siempre, está conformado, la columna vertebral está conformada por 33 vértebras divididas en 5 grupos, ¿ya? 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y 2 conglomerados que van a ser 5 sacras que están soldadas, unidas, y 4 torsigias que también van a tener la misma característica, ¿no es cierto? Entonces, esa distribución y cada una de estas, ¿se acuerdan en el gabinete cuando estábamos palpando abdomen? Aquí les hemos tocado su columna lumbar desde la pared anterior del abdomen, ¿no es cierto? Entonces, fácil de acceder había sido, ¿no es cierto? Pregunta de examen de grado. ¿Qué nosotros evaluamos de la columna vertebral? ¿Qué tenemos que saber de la columna vertebral? Sus curvaturas, que son curvaturas anatómicas, ¿ya? Para poder sostener todo lo que somos nosotros. ¿Qué pesa más? ¿La región superior de su cuerpo o la región inferior? La región superior, ¿no es cierto? Pesamos ahí, entonces vamos a tener curvaturas cervicales, curvatura torácica, curvatura lumbar, una curvatura sacra. Si nos vamos a la forma, la región cervical, hablando de la parte posterior, va a tener una concavidad. La curvatura torácica va a ser convexa, la lumbar cóncava y la región final de la columna convexa, ¿no es cierto? Todas estas son posturas anatómicas que nos van a ayudar a soportar todo el peso del cuerpo. Y otra vez, nosotros ¿qué hacemos? Para levantar un simple bolígrafo, lo estamos doblando como si fuéramos no sé qué, ¿no es cierto? Nos estamos jalando y todo. Nos estamos estirando. No, tampoco. La columna cervical. Vamos a ir por partes. Vamos a inspeccionar la columna cervical. En general, la columna se va a explorar por delante, por detrás y por los lados.
La columna cervical podemos inspeccionar y palpar. A la inspección, ¿qué es lo que vamos a evaluar? La alineación correcta de cada una de las vértebras. Podemos realizarlo, podemos evaluarlo, como he dicho, los planos sagittales y transversales, solamente viendo. Si tendríamos que palpar, tenemos que ir palpando una dígito-presión vértebra por vértebra para evaluar si realmente está derecha o no. La palpación debe explorarse ¿ya? Las apófisis espinosas, los puntos suboccipitales y los trapecios para determinar su integridad. ¿Qué más? ¿Qué movimientos vamos a realizar en la columna cervical? La exploración de la movilidad, como en todo lo que estamos haciendo de la parte articular, ¿ya? Vamos a explorar la movilidad. Vamos a tener una flexoextensión, vamos a tener una rotación y vamos a tener una flexión lateral. No tenemos ese movimiento de circunducción, porque la circunducción es uno, asociación de los movimientos, ¿ya? Y otro generalmente se da en articulaciones que tienen una superficies cóncavas y convexas. Entonces, la flexión y la extensión, 45 y 45. Flexión y extensión. Movimientos laterales que van a ir también de 45 a 45. Y los movimientos de rotación que solamente van a hacer rotar la cabeza sobre el hombro a ambos lados, que van a pasar que van a alcanzar en algunos casos los 90 grados. ¿Ya? ¿Algunos podemos moverlos más? Sí, pueden moverlos más. ¿Algunos pueden llevar la cabeza más atrás, hiperextenderla? Sí. ¿Pueden flexionarla? Sí. Son variantes. Dentro de lo que es la semiología en sí, de esta porción, vamos a evaluar ciertas patologías que nosotros tenemos que darle una correlación, tenemos que encontrar el qué, el por qué y el dónde ha tenido su afectación. La limitación de la flexión, por ejemplo, sobre todo las que se van a asociar a algún tipo de crepitación en los movimientos, a veces, en algunos casos, el dolor se va a referir a la región del hombro y el brazo. ¿Ya? Entonces, el paciente viene al doctor, me duele, cuando me estiro este lado me duele, me aprieta, me quema, no sé qué dirá, pero el dolor viene hasta mi hombro y mi brazo. Esto en el caso de algunos procesos de degeneración discal, ¿ya? Y que se va a sumar al paciente presencia, o el paciente va a referir parestesias que van a indicar generalmente compresiones de ramas o de raíces que van a salir a través de los espacios intervertebrales. Y aquí viene más o menos esta parte. Patologías cervicales, las raíces cervicales que van a presentar mayor riesgo de lesión o mayor riesgo de compresión van a ser entre la C5, la C6, la C7, la C8 y la D1. ¿Por qué C8 si solamente tenemos hasta las 7 cervicales? ¿Por qué? ¿Me he chisteado? ¿Se me ha salido mi ustedes? ¿Nada? De raíces nerviosas, no estamos hablando de huesos. Conociendo la distribución en la superficie o en la parte cutánea de todas estas raíces nerviosas y en la parte muscular, nosotros podremos precisar el lugar de la lesión. ¿Ya? Podemos precisar la raíz afectada por medio de un examen físico. Vamos a evaluar la sensibilidad, tanto dolorosa superficial como la hipersensibilidad, reflejos tendinosos, la fuerza muscular que vamos a ir viendo de a poco. Pero ¿qué vamos a ver en estas regiones que hemos dicho desde la C5 hasta la D1? Son las regiones que mayor riesgo de compresión presentan. Alteraciones motoras de los reflejos y de la sensibilidad de las radiculitis, o también denominadas radiculopatías, coracobraquial, bíceps y braquial anterior. ¿Qué vamos a ver? Lesiones de la C5. Primero,
alteraciones motoras. Va a estar disminuida la función o va a ir a inervar la parte del músculo deltoides y el bíceps. Por tanto, no va a haber un movimiento, movimientos van a estar limitados en el hombro, ¿ya? Y en el brazo. Los reflejos, el reflejo bicipital, la parte de la sensibilidad, ¿dónde va a estar afectada? La raíz 5 va a ir a inervar la parte externa del brazo, toda esa región. Entonces, ahí vamos a percibir la alteración de esa raíz. Otra raíz, la C6. La parte motora va a ir también al bíceps, mostrando la flexión,